Pero muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno comenzar una nueva semana. Yo estoy estrenando un mate, precioso mate que me han regalado. Me regaló una querida amiga, Adelina, increíble, siempre en los detalles, siempre amorosa. Aprovecho para mandarle un saludo a ella, a Olga, a su mamá. Así que yo estoy estrenando mate en una mañana preciosa, porque comenzamos en un encuentro con vos para poder seguir reflexionando. Por eso, qué mejor que después de haber celebrado Pentecostés el domingo pasado, podamos ahora encontrarnos de una manera nueva, renovada, para esta semana ponerle un poco de ánimo, de palabra de Dios, de espiritualidad a nuestro día a día. ¿Qué te parece si vos y yo nos preparamos para ese encuentro? Dale, yo tengo todo listo, solo faltás vos y espero que vos también ya estés lista, listo para compartir. ¿Nos vemos? Al día siguiente Moisés se sentó para juzgar los asuntos que le presentaba el pueblo, mientras la gente permanecía de pie junto a él, de la mañana a la noche. Su suegro, al ver todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué significa eso que haces con el pueblo? ¿Por qué lo haces tú solo, mientras la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche? Moisés respondió a su suegro: esa gente acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, acuden a mí. Entonces yo decido quién tiene razón y les doy a conocer las disposiciones y las instrucciones de Dios. El suegro de Moisés le dijo: lo que hacen no está bien. Así quedarán completamente agotados tú y toda esa gente que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú solo no puedes realizarla. Ahora, escúchame. Yo te daré un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Dios y exponerle los asuntos de la gente. Al mismo tiempo, tienes que inculcarles los preceptos y las instrucciones de Dios y enseñarles el camino que deben seguir y la manera como deben comportarse. Pero además tienes que elegir entre todos los del pueblo a algunos hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza, insobornables, para constituirlos jefes del pueblo, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos administrarán justicia al pueblo permanentemente. Si hay algún caso difícil, que te lo traigan a ti, pero que juzguen por sí mismos los casos de menor importancia. De esa manera se aliviará tu carga y ellos la compartirán contigo. ¿Escuchaste el texto que tenemos para compartir esta mañana? Es del libro del Éxodo y cuenta un poco que Jetro, el suegro de Moisés, cuando lo vio trabajando de esa manera, le dijo un consejo valiosísimo. Mira, Moisés, si seguís así, no vas a aguantar ni vos ni la gente. Quizás sería importante que empieces a delegar. ¿Por qué será que Moisés trabajaba tanto? A mí se me ocurrieron algunas posibilidades, porque de todo esto, vos sabés perfectamente de que no estamos hablando ni de Moisés, ni de Jetro, sino estamos hablando de vos y de mí. Pero vamos a empezar preguntando por qué Moisés trabaja tanto, por qué tan agotador, por qué
porque ese modo de trabajar. Y resulta que se me ocurrieron pensar que quizás yo te voy a compartir cosas que me pasan a mí, pero por ahí quizás alguna de estas también te hace sentido a vos. Puedo pensar que quizás Moisés sea un adicto al trabajo. Alguien que no sabe hacer otra cosa en su vida más que trabajar, que encuentra placer en eso, pero que en el fondo termina trabajando. Es una máquina de trabajo, trabaja todos los días, de lunes a lunes, y cada tanto se da un permiso para disfrutar, pero hasta no sabe cómo disfrutar porque el adicto al trabajo es aquel que hasta tiene sentimiento de culpa si en algún momento disfruta un rato, ¿sí? Como si fuera que no está bien. Por eso, quizá Moisés era un adicto al trabajo. Quizá puede ser que Moisés sea un perfeccionista, de los que está en todos los detalles. Él se sentaba, él escuchaba todos los casos, él atendía. Él era el que de alguna manera estaba en esos detallecitos que ningún otro quizás lo podía hacer como él lo hacía. Entonces Moisés es una persona detallista, meticulosa, y eso también hace que él todo el tiempo trabajara mucho. Quizás también pienso que Moisés era una personalidad en la cual pensaba de que solo él podía solucionar los problemas de los demás. Solo él tenía las herramientas necesarias para poder enfrentar, dar un consejo. Él tenía la experiencia, solo él podía. Ningún otro estaba en condiciones ni capacitado como para atender esas necesidades. Quizás también Moisés, como ya les digo, me pasa a mí, no podía decir que no. Entonces todo el tiempo, el sí fácil, ¿viste? Cuando te preguntan, che, ¿podés? Y después haces malabares para estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. Y la verdad, no poder decir que no saber decir que no, termina convirtiéndonos en personas que trabajamos todo el tiempo, no ponemos límites, y uno se enferma de alguna manera en ese sistema, en ese mecanismo. O quizás porque Moisés podría haber sido un gran controlador. Entonces, cuando vos empezás a abrir mano y a pedir a otros que te ayuden, dejás de controlar. ¿Por qué? Porque en el fondo el que controla es el que tiene todo en sus manos y no larga nada. Entonces, a la pregunta de ¿por qué será que Moisés trabajaba tanto y de esa manera? Y bueno, yo me anoté algunas cosas que me parecían que quizás me podían dar un sentido al por qué Moisés vivía de esa manera. ¿Y vos? ¿Vos cómo sos? Respecto de tus obligaciones, de tu casa. No necesitas tener un trabajo, porque me voy a hablar con vos, que yo te conozco, que quizás ya estás jubilada, estás jubilado, o quizás sos ama de casa, o tenés otras obligaciones, y de repente también te pasa lo mismo. Trabajas todo el día, que la cocina, que la casa, que los chicos, que los nietos, que la escuela, que el parque, que las plantas. Y de alguna manera no podés decir, no soy adicto al trabajo. Y terminás cansada, reventada todo el día. De alguna manera también te sirve para controlar. ¿Quién tiene el cucharón de la cocina? Y por ahí sos vos, te cuesta largar a que algún hijo, alguna hija, algún esposo cocine. De alguna manera, el tener el sartén por el mango. Y te das cuenta que la situación de Moisés es más cotidiana de la que nosotros pensamos. O quizás no sabes decir que no. Y entonces, mamá, papá, ¿me podés hacer esto? Todo el tiempo. Y entonces uno dice, sí, lo voy a hacer. Y
vas acumulando y acumulando y acumulando. Y de repente te encontrás con que estás tapado de trabajo, que te cuesta disfrutar, porque te sentís mal cuando tenés un tiempo libre. Bueno, como Moisés, que atendía de la mañana a la noche, todo el día, y la gente esperando. ¿Estarías necesitando un cambio? ¿Estarías necesitando, ahora que lo estamos viendo, poder decir, bueno, esto lo quiero modificar? ¿Lo estás pudiendo ver? Moisés parece que no lo podía ver, hasta que vino su suegro Jetró, y desde una mirada de afuera le dijo a Moisés, Moisés, me parece que así las cosas no van. Y de repente Moisés toma el consejo y modifica la situación nombrando a consejeros, jueces, para que puedan administrar las cosas que eran de todos los días. Y al mismo tiempo, él se reservaba aquellas de las cuales quizás los otros no podían. Porque como todos sabemos, uno puede delegar trabajo, pero no delega responsabilidades. La responsabilidad siempre es de aquel que delega. Entonces, quizá podríamos estar cambiando nuestra manera de ser, de estar todo el tiempo haciendo las cosas, de no poder decir que no, de trabajar, de controlar todo. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Eso sí es que vos tenés ganas de hacer un cambio en tu vida y de dejar de quejarte, de que es mucho el trabajo, de que estás sola, de que estás solo, de que solamente vos los podés hacer, que ningún otro lo sabe hacer como vos. Para eso, ¿sabemos delegar? ¿Cuánto cuesta, ¿Cuánto cuesta abrir mano y delegar? Confiar en que el otro o la otra lo puede hacer y lo puede hacer bien. Cuesta un montón, ¿no es cierto? Yo sé de eso. Yo sé de lo que cuesta. Me cuesta delegar mucho. Y por último, ¿cómo te sentís cuando estás sobrepasado de obligaciones? Resulta que te toca cocinar, atender, cuidar a tus nietos. Y si tenés algún familiar enfermo, alguna mamá ya anciana, algún papá anciano, o quizás te estás haciendo cargo de un familiar, y llega el día y estás cansado. ¡Wow! ¿Cómo te sentís cuando estás presionada? ¿Hay algo que hay que cambiar? ¿Es posible? ¿Por dónde podemos empezar? Por lo pronto, ¿qué te parece si empezamos a repartir cargas? ¿Por qué tenés que llevar vos solamente la mochila de todo? Empecemos a repartir. Y a cada uno y a cada quien lo vas desafiando a asumir una tarea. A mí me parece que Moisés se abrió al consejo de su suegro. El suegro me parece que pudo ver lo que Moisés estaba necesitando. Ahora bien, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa a mí? Sí, tenés razón y no cambio nada. Sí, tenés razón, pero no puedo salir de esto. Debe existir una manera en la cual vos y yo podamos tomar una decisión, que podamos repartir cargas, aliviarnos la tarea, ser un poco felices y al mismo tiempo no sentir que el agua nos llega al cuello, estar tapados y disfrutar un poco más la vida. Bueno, si de eso se trata, espero que haber pensado juntos estas cosas nos ayuden a vivir con mejor calidad de vida, a no estresarnos, a no enloquecernos y de alguna manera a cambiar lo que haya que cambiar, porque bien sabes que nada cambiaba, yo cambié, todo cambió. ¿Nos vemos?